Reciban todos un respetuoso saludo de la Oficina de Planeación de las Unidades Tecnológicas de Santander. En esta oportunidad los queremos invitar a la apertura del módulo de planeación de la docencia. Para esto queremos hacer una introducción a lo que es la planeación, pero más que un método sistemático para poder desarrollar una serie de actividades que nos lleven al logro de un objetivo específico, queremos hacer como un preámbulo de qué es la planeación desde nuestro estilo de vida. Hacer más de la planeación como un hábito como el que cualquier persona común y corriente podría desarrollar en su diario vivir. Y la planeación es eso. Realmente es un proceso que todos deberíamos desarrollar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, mirando cada una de las actividades que podemos desarrollar y en las cuales nosotros podemos ir alcanzando un objetivo de día, un objetivo de proyecto de vida e inclusive un objetivo profesional, laboral, familiar, social. En todos los campos se aplica la planeación. Por eso la planeación es un método que nos permite a nosotros llevar a cabo una serie de actividades que al final nos dirán si logramos un objetivo o terminamos totalmente alejados de él. Para esto es importante que nosotros miremos que la planeación es parte de nuestra vida, de nuestro ser. ¿Y cómo lo podemos hacer? Ustedes podrían hoy mismo tomar un documento, un cuaderno y empezar a planear su proyecto de vida y hacerlo de una forma muy sencilla. Podemos todos los días estar proyectando una serie de actividades y trazarnos unos proyectos o unos logros que en el largo, mediano plazo podamos ir logrando. Para nuestra familia, como les decía, para su proyecto profesional, ¿qué vamos a lograr nosotros después de que terminemos este curso? Para eso es importante que ustedes conozcan una serie de características propias de lo que es la planeación. La planeación es un proceso que debe ser flexible. A veces creemos que planear es adivinar un futuro y que si ese futuro, cuando se vuelve realidad, no es como nosotros lo planeamos un tiempo atrás, pensamos que hicimos mal la planeación y eso no es cierto. Al contrario, la planeación es flexible porque todo es dinámico y en la dinámica ocurren cambios. Y esos cambios nos van a permitir ajustar esos planes que nos hemos trazado. Eso no significa que nuestros planes hayan fracasado. Al contrario, ese proceso se vuelve más enriquecedor. ¿Cuál sería entonces el éxito de un buen planeador? Que el método que utilice para planear sea flexible, sea sencillo, sea práctico, sea muy fácil de interpretar por la mayoría de la persona que conozca ese proceso y que al contrario le aporte un valor que al final le pueda decir lo que planeé, lo logré y en qué medida puedo ir avanzando en esa meta que me he trazado. Esa distancia que hay o que surge generalmente en un proceso de planeación cuando yo planifico un escenario y en el transcurrir del tiempo resultan otros escenarios, puede contrarrestarse con algo que es muy importante tener en cuenta y se llama riesgo. Un buen planeador debe tener siempre presente el riesgo. El riesgo es aquel suceso, aquel factor que puede presentarse y que puede alterar en cierta medida el logro del objetivo que me he propuesto. Todo planeador debe saber efectivamente qué riesgos puedo tener cuando estoy desarrollando un plan, qué sucesos pueden alterar el resultado que yo espero lograr de un objetivo que me he propuesto, de un proyecto que he formulado. En la medida que yo tenga muy claro esos riesgos cuando estoy haciendo una planeación, puedo efectivamente determinar las acciones o estrategias que me van a lograr mitigar esos efectos del riesgo y van a hacer más factible el logro de mis objetivos a través de ese plan que me he trazado. Entonces, el tener en cuenta los riesgos es un factor fundamental para un buen planeador. Por lo tanto, todo plan es flexible de ajustar. No podemos pensar que hoy hacemos un plan y si las cosas no resultaron como yo las esperaba, ese plan fue un fracaso. En absoluto, los planes pueden cambiar a medida y en el transcurrir del tiempo para el cual está concebido ese plan. Y ese es el ejercicio del planeador,
ir mirando cómo ese plan se puede ir ajustando de acuerdo a lo que yo quiero lograr, de acuerdo a mis recursos y de acuerdo a lo que tengo presupuestado. Por eso es muy importante saber de manera muy concreta qué es lo que debería tener muy en cuenta un planeador o qué sería lo fundamental en un proceso de planeación. Básicamente, de manera muy práctica, uno debe responder unas preguntas. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Para qué lo quiero lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Quién va a participar en ese plan? ¿Con qué recursos voy a contar? Y a medida que yo voy desagregando cada una de esas preguntas, puedo ir esbozando un plan. Cuando yo me pregunto el qué, tengo que tener definido un objetivo. Ese es el que debe responder el qué del planeador. Si lo que yo me formulo como objetivo no responde al qué, es un objetivo mal formulado. Si respondo cómo lo voy a hacer, debo formular unas estrategias. Hay múltiples formas de establecer o de diseñar una estrategia, pero la estrategia importante es aquella que me va directamente al logro del objetivo o al que he formulado. Puedo hacer miles de cosas y decir voy a hacer tales y 50.000 cosas, pero si ninguna de esas me va a llevar a lograr el que me he propuesto, difícilmente esa estrategia va a ser una estrategia clave y de éxito. Cuando yo pregunto el cuándo, hay que establecer los tiempos. Un plan debe necesariamente tener unos tiempos. Y hay tiempos en los que yo puedo lograr un objetivo que están en el corto, que están en el mediano o que están en el largo plazo. Yo no puedo tener un plan siempre en el corto plazo, porque mi objetivo puede desarrollarse en un tiempo determinado. Y si yo estoy planeando solo para ese futuro, pues me voy a quedar en un presente que se me está dando en el día a día. Así debemos siempre organizar un plan. Cuando yo organizo un plan, también tengo que mirar los recursos, con quién cuento, qué recursos económicos me va a demandar este proyecto, hasta dónde voy a alcanzar este objetivo. Puede ser que mi plan pueda tener diferentes necesidades de recursos, así como también yo tengo que mirar con quién puedo contar, con qué responsables, hasta cuándo voy a desarrollar este proyecto. Y es aquí donde el proceso de planeación se me vuelve un proceso integral. Cuando yo empiezo a responder esas preguntas, me doy cuenta que voy a necesitar hacerle un seguimiento a ese proceso de planeación. Y por eso en la mayoría de los casos uno encuentra que el planeador se queda solo en el plan. Y a veces, cuando los proyectos fracasan, la frase que uno escucha es: falló la planeación, no hubo una adecuada planeación. Y realmente el fracaso no radica en la mayoría de los casos en el proceso de planeación, radica en qué planeamos y nos quedamos solo en el plan. El éxito de la planeación es integral y el éxito va de la mano con el proceso del seguimiento, que es fundamental, y de la evaluación que yo posteriormente haga a cada uno de esos avances en el desarrollo de un proceso de planeación. Por eso es importante que, acompañado a un proceso de planeación, diseñemos instrumentos para estar siguiendo. Esta actividad la planeé para hoy y mañana reviso esa actividad que planeé ayer, ¿la cumplí? ¿En qué medida la cumplí? ¿Qué me faltó para completar lo que había planeado de la actividad anterior? Y si de la actividad anterior me quedó algo pendiente, debo reprogramarlo para la siguiente actividad. Y seguramente iré haciendo unos ajustes en esa programación, y eso es lo que se denomina seguimiento. Hay que hacerle seguimiento a ese plan, hay que estar mirando cómo se comportan la asignación de esos recursos, la distribución de esos tiempos, el cumplimiento de las actividades. Y ese seguimiento es el que me va a dar a mí la pauta para saber si finalmente ese proceso de planeación me va a llevar a algún objetivo o no. Por eso es importante en todo proceso de planeación mirar si ese plan es medible, si ese plan es alcanzable, si ese plan es realizable. Y no hay otra forma más adecuada que hacerlo a través de unas metas. Yo tengo que formularme en ese plan unas metas, saber hasta dónde voy a llegar en determinado tiempo, hasta dónde voy a ir avanzando hasta que finalmente logre el objetivo que me he propuesto. Y seguramente que cuando llegue a ese objetivo tendré un nuevo objetivo que lograr. Por eso el proceso de evaluación es fundamental.
es otro proceso que va muy de la mano con el planeador y que no lo puede abandonar. En la medida que yo me formulo una meta, tengo que saber cómo voy a medir esa meta. Y para que a mí me diga el proceso de planeación si esa meta la he cumplido o no, tengo que tener un indicador, un semáforo, un señalizador que me va diciendo, llegó a la meta, se alejó de la meta, devuélvase porque tiene que revisar la meta, y ese es el indicador que me va diciendo como un semáforo, avance, pare o siga. Por eso el proceso de planeación es un proceso fundamental, es un proceso dinámico, es un proceso que en la docencia debe ser permanente. Nosotros no podemos iniciar un proceso de formación sin saber para qué vamos a formar, qué es lo que vamos a enseñar, y finalmente si enseñamos, qué es lo que vamos a verificar en el proceso de formación, fue o no fue importante para el que está recibiendo esa información. Los invitamos entonces a que inicien este nuevo curso con una fuerte motivación, y básicamente para que este curso sea muy práctico y le genere a todos un valor agregado que no solamente debe quedar aquí en los procesos de docencia, sino también para la vida de todos. Muchas gracias.